Hola Alberto, ¿qué tal estás? Gracias por tomarte el tiempo para venir y hablar con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Estamos empezando a hacer entrevistas a creadores de juegos como tú. Es una Ujú, iniciativa que estamos empezando aquí en Tabletop Creators. Hace un tiempo hicimos una entrevista con Dominic, que es ujú. el co-creador de Neon Hope, que es un juego que va a lanzar el Kickstarter dentro de poco. Y como sabemos que tú también vas a lanzar tu juego ahora en breves, Sí, pues, pues queríamos hablar contigo, conocerte un poquito más y que nos contases tu historia. muy Pues, bien. a ver, nosotros ya conocemos tu juego, Número Perdido, y esperábamos que se lo presentases al resto de la comunidad de Tabletop Creator. Ujú. Y entonces, lo primero, ¿te podrías presentar y contarnos un poquito sobre ti mismo y cómo llegaste al diseño de juegos de mesa? Nada, pues bueno, yo soy Alberto, soy Project Manager en una empresa de desarrollo de software y llegué a esto, a ver, soy aficionado a los juegos de mesa, como creo que todos los que estamos aquí o están virtualmente aquí, y siempre había tenido la inquietud de hacer algo con esto, ¿no? Al final tengo un amigo que inició un proyecto y estuvimos ayudándole y tal, y se nos quedó la mosca ahí pendiente. Eh, y en este caso, bueno, uno de los proyectos que me tocó gestionar en el trabajo tenía que ver con Tabletop, de hecho, era el propio Tabletop. Y a raíz de eso dije, vale, entre entender cómo utilizar la herramienta y algunas ideas que tengo de algún juego de mesa, pues es como la fórmula perfecta para empezar y hacer algo, ¿no? Y plasmar ya esto y empezar a materializarlo y demás. Y ahí es como arrancó Número Perdido. No tiene mucho más. Al raíz de entender cómo funcionaba la herramienta, de ya empezar a dar pasitos y a ir viendo avances y que el juego ya de repente era algo tangible y que tenía algo de sentido, pues me lancé hacia todo el proceso final, digamos. ¿Nos podrías contar un poco sobre qué trata Número Perdido y qué tal fue el proceso de diseñarlo? Sí, sí, sí. Nada, el número perdido es un juego donde principalmente tu misión es resolver operaciones, ¿vale? Operaciones matemáticas. Y con ello ganar a tus rivales. Esto, pues nada, tienes cada uno de los jugadores tiene un mazo con números y símbolos. Números del 1 al 21 y los símbolos estándar de sumar, restar, multiplicar y dividir. Y con ello se pone un resultado en el centro de la mesa, el cual tú, con las operaciones que tengas en tu mano, tienes que igualarlo o aproximarte sin pasarte a ese número. Y esa es básicamente la mecánica del juego. Una vez uno de los 4 jugadores o de los dos ha conseguido 3 números perdidos, ha ganado tres resultados, gana la partida. Ese es el mecanismo del juego. Simple y llano, que era algo que en lo que cuando estaba en el diseño me traté de enfocar mucho, que fuera un diseño simple, que fuera un juego fácil de aprender, fácil de jugar y fácil de ponerte a ello. Y vamos, ese es un poco la mecánica y el argumento del juego. Es verdad que luego tiene más causísticas y más cosas, desempates, cómo resolver ciertas situaciones, pero eso está en el reglamento y es un poco entrar en detalle. Y en cuanto al proceso creativo, bueno, pues me salió la idea porque, bueno, mi mujer es profesora de matemáticas de secundaria y alguna vez había visto que hacía alguna práctica similar con los chavales para hacer cosas del cálculo. Y con ello dándole un poco más de forma dije, ostras, aquí puede haber algo, ¿no? Aquí hay una idea y con eso, nada, la empezamos a trabajar mucho, sobre todo con ayuda tanto de mi mujer como de otros amigos que tengo que están en la parte de la docencia y demás para un poco ese asesoramiento que requiere que los números tengan sentido y que cuántos símbolos de qué tipo tienes que meter para que las partidas sean divertidas, porque os aseguro que es divertido jugar a resolver operaciones matemáticas, parece que no, pero sí que lo es. Pero tiene hay que controlar bien las mecánicas, ¿no? No, pues por ejemplo, hay más sumas que divisiones, hay unos números que no deben ser muy elevados, todo eso está pensado para que puedas llegar a estos resultados de forma ágil y el juego no se convierta en resolver ecuaciones de segundo grado, que no es la idea, ¿no? Entonces todo el proceso creativo se basó en hacer 1 millón de pruebas de este estilo, tanto con diferentes tipos de usuario, como con estas ecuaciones inversas para ver qué números eran más o menos bonitos y fáciles de jugar. Y luego toda la parte de lo que es el propio diseño del juego, ¿no? En lo que yo creo que le he metido
mucho interés y muchas ganas y vamos, tenemos un diseñador, a Fer Costo, que se ha currado mucho tanto el logo, como que veis aquí, como el diseño de las cartas, toda la imagen de marca, que creo que en este caso es muy importante y que llama mucho la atención. Entonces, para el diseño de número perdido, lo que mencionas es que el playtesting, el prototipado y el playtesting ha sido vital durante todo el proceso. Totalmente, ya te digo, no tanto el prototipado, que eso vino más hacia el final, pero sí el imprimírtelo tú en tu casa, como nos ha pasado a todos, o tirar de Tabletop Simulator. En este caso, al hacerlo con vuestra herramienta, con Tabletop Creator, lo podía integrar en el simulator y hacer pruebas virtuales antes de imprimir, y luego imprimir y hacer mucho playtesting por justo lo que se nos daba, ¿no? La mecánica es simple, el concepto es simple, pero que los resultados fueran atractivos y que las partidas fueran divertidas implica mucho eso, ¿no? Los tipos de resultados, los tipos de números, las combinaciones de símbolos que pueden salir, y ahí sí que se tuvo que testear mucho e ir viendo cómo resultaba, ¿no? Y sí, esa fue una parte muy clave. De hecho, hay varias anécdotas, ¿no? De que pues la primera versión que imprimimos nos dimos cuenta que cuando tenías las cartas en abanico en la mano, que es como todo el mundo las solemos tener, no veías qué número tenías, ¿no? Entonces, claro, a nivel de diseño tuvimos que poner el mismo valor repetido en la esquina superior izquierda para que así se viera. En fin, una serie de cosas, tanto gráficas o de usabilidad como de mecánicas per se, de, oye, me doy cuenta que cuando tengo muchas divisiones me cuesta mucho pensar, oye, pues igual hay que buscar resultados a los que te aproximes con operaciones más simples y luego ya la diferencia la marque la complejidad y demás, y eso efectivamente fue mucho testeo, mucho molestar a mi entorno, porque había que probarlo tanto con gente, como ya os digo, que sabe de matemáticas y entiende esto, como con gente que es totalmente opuesta, o gente que esto no le va mucho, y luego gente que le encanta resolver problemas, ¿no? Como los informáticos, digamos, o los desarrolladores. Entonces mola verlos cómo se enfrentan a eso y demás, y dar con los cambios correctos y óptimos para que tenga sentido. Yo creo que si el playtesting es vital a la hora de hacer un desarrollo como este, yo creo que también hay mucha gente que igual le da un poco de miedo la idea de mostrar su juego, sí. Porque al final es algo como, oh, ¿qué me van a decir? Igual lo tengo que cambiar todo. No sé si eso te pasó a ti o qué les recomendarías a la gente. A ver, esto es verdad que por mi propia forma de ser y otros proyectos que igual he podido hacer o trabajar, no tiendo a enamorarme de mis ideas, ¿vale? Soy consciente de que el feedback es clave, es vital. Al final estás haciendo un juego para otros, estás haciendo el juego para la gente. Entonces el feedback de esta gente es el que tienes que escuchar. Entonces aquí hay varios consejos. El primero es el que no te enamores de tus ideas, el que entiendas que, o sea, estés abierto a escuchar todo tipo de feedback y a entender que son propuestas o soluciones que te van a dar que van a mejorar tu juego. El segundo es que seas capaz de filtrar y entender cuáles de estas mejoras entran ahora y cuáles no. Quiero decir, muchas veces hay gente que en ese feedback indirectamente te está complicando el juego, ¿no? Aquí pasaba mucho. De decir, oye, ¿por qué no metes mecánicas como las de molestar al rival o rollo un Exploding Kittens o cosas de ese estilo donde tú vayas mermando y tal? Pero claro, eso mete un grado de complejidad extra a todo esto y aparte aleja un poco al primer objetivo del juego, ¿no? No digo que no pueda haber una fase 2, pero creo que hay que saber un poco decir, vale, me mantengo firme en cuál es mi objetivo inicial y con eso lo perfecciono. Si luego no se sustenta y no hay un producto mínimo viable de alguna manera o una validación, oye, pues entonces igual hay que iterar y hay que iterar demasiado. Pero lo primero es escuchar mucho, estar abierto al cambio y cambiar muchas cosas de base, como se hizo en este caso, y luego filtrar un poco todo lo que te llega a separar un poco el grano de la paja. No sé esto cómo lo vas a traducir, pero bueno, que se entienda un poco el concepto ¿no? De que no todo el feedback hay que escucharlo, pero luego tu misión está en el cogerte con lo que realmente es importante. Has mencionado antes que tú habías trabajado o habías ayudado igual a un amigo a crear su propio juego de mesa, pero claro, esta es la primera vez que tú te metes te metes de lleno en todo lo que es el proceso de tanto el diseño como ya hablar con editoriales o hablar con personas que te vayan a publicar, imprimir el juego y todo. ¿Qué tal el proceso? ¿Cómo ha sido?
¿Cómo está siendo? ¿Vale? ¿Cómo El está juego, siendo? claro, el juego sale, si todo va bien y aparentemente todo va a ir bien, el 27 de diciembre, ¿vale? De la mano de la distribuidora de Asmodee, que es, bueno, es bastante conocida a nivel mundial. Dixit, Zombicides, en fin, es una distribuidora. Aventureros al tren, Arkham Horror, todos estos juegos. Pero el proceso es bastante tedioso. O sea, una vez consigues tener un juego ya con ese prototipo que hablamos, ¿no? Ya con el diseño final, con tal, un prototipo ya más tangible de tu juego, empieza la siguiente fiesta, que es, vale, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo publico esto? Entonces hay varios caminos, o al menos son varios caminos en los que yo descubrí, o sea, los que yo entendí que tenía aquí, ¿no? El primero estaba, como has mencionado antes de los otros compañeros, de hacer un Kickstarter o Berkami más en España. Luego está la parte de aliarte con una distribuidora y luego estaba la parte de irte directamente a una editorial, ¿vale? Todas tienen sus pros y sus contras. Igual no ahora es momento de entrar en eso, pero bueno, muy a grosso modo una editorial se va a quedar con la idea de tu proyecto, así como la propiedad, y te va a dar unos royalties. Esto tiene muchas ventajas porque lo va a distribuir ella y lo va a mover ella en pro de su propio beneficio. Y tiene varios inconvenientes, como que, oye, pues igual en algunas pierdes la potestad sobre la creatividad del juego y de repente Número Perdido se hubiera convertido en Número Perdido edición piratas, porque ahora están de moda los piratas y cogen las mecánicas pero cambian todo lo demás, porque al final pueden hacerlo. Y no está mal en función qué casos, pero bueno, no era el objetivo que yo tenía. Luego está la parte de distribución, que bueno, al final ellos dicen, vale, nos mola tu idea, tiene sentido. Yo no me voy a encargar de nada de la fabricación, ni de los costes, ni del proceso, ¿sabes? Yo luego pactamos unas copias, me las haces llegar a mis instalaciones y yo ya te los muevo en todas mis redes de tiendas, de Amazon, de portales, de todos mis puntos de venta, y ellos se llevan un porcentaje alto de este beneficio, pero en pro te lo mueven de una manera mucho más profesional y vas a tener mucho más alcance. Y luego está la parte del Kickstarter y demás, donde descubrí que es casi un trabajo a tiempo completo, es muy tedioso, es muy difícil hacerlo bien, hay que hacer un poco de ingeniería financiera para ni siquiera perder dinero, o sea, tiene un poco de cosas en las que yo creo que no estaba yo en esa fase, ¿sabes? De meterme en todo esto, pero tiene pros muy buenos, como que te validan el producto antes de nada, ¿no? Entonces, nada, en mi caso ese proceso se resumió en contactar con todas las editoriales de habla hispana que encontré, que ya os adelanto que son muchísimos, y bombardear a todo el mundo por email, por LinkedIn, por tal, hacerles llegar mi idea y la intención de colaboración, y esperar respuestas. Algunos te contestaban, otros no te contestaban. Es un mercado muy, muy copado, hay muchísimos juegos de mesa, cada vez hay más, entonces es difícil pues que estas personas no encuentren los huecos de atender estas solicitudes, sobre todo porque tienen ya los calendarios de lanzamientos llenos, o sea, ya hay mucho juego de mesa y mucho más que va a salir, ¿no? Entonces es complicado. Aún así, algunos contestaron y algunos se interesaron. Y entonces, bueno, en este primer paso ya os digo que es un tema de mucha paciencia. O sea, es de no rendirse, mucha paciencia, es bombardear a todo el mundo y alguien contestará. Y si no, atacarles por otras vías, que es pedirles feedback directamente. Decir, vale, pues igual no te interesa, pero me puedes dar feedback de qué te parece, qué no te parece, a qué otra editorial que tú conozcas debería de ir, ya que a ti no te interesa. O sea, ir buscando un poco y decir, vale, no, nunca tengo que perder siempre, ¿sabes? Si no, ostras, no me han aceptado esto, vale, pero ¿qué puedo sacar? Pues eso, un poquito de feedback, un poco de orientación, ese tipo de cosas a mí me ayudaron. Y entre todos estos llegó Asmodee, o Asmodee, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero bueno, Asmodee sí que contactaron conmigo, la idea les gustó mucho, yo creo que tuvo mucho que ver lo que hablábamos antes, ¿no? De que el diseño estaba bien cuidado, de que se veía un paquetito ya hecho, se veía un juego sólido, por lo tanto ellos tenían poco que perder. Entonces me pidieron un print and play, una copia que ellos se puedan imprimir y probar, que esto pues gracias a Tabletop lo pude sacar de forma muy fácil. Este tipo de herramientas que te ayuden a la gestión de todo esto es importante llegados a este punto, para no ser tú un bloqueo en este caso, ¿no? Necesitas que la cosa vaya fluida y te ayuden, pues no bloquear tú. Entonces nada, les pasé esto, lo probaron, les gustó y me dijeron, vale, nosotros entramos pero en modo de distribución. Ya no somos editorial, somos distribuidora, nos interesa esto, pero te tienes que encargar tú de la producción. Entonces, a partir de ese instante, nada, ya empieza el contacto con fábricas, pedir presupuestos, entender plazos, entender de todo el tema de la producción, de
los assets, cómo los tienes que hacer llegar, los formatos para imprenta, que son distintos a los formatos digitales, un montón de cosas donde vuelvo a repetir el tema de paciencia. Mucha paciencia. O sea, hay que aprender de todo esto. Todo el mundo tiene guías, te dan la información para que sepas cómo hacerlo. Lo que no quiere decir que si nunca te has enfrentado a esto sea fácil. Y es un proceso tedioso. Pero bueno, al final todo sale, o todo parece que va a salir. Así que, bien, esa es un poco la historia. Más o menos, ¿cuánto ha durado el viaje, digamos, desde inicio a fin? Para que la gente se haga una pequeña idea. En mi caso, yo empecé con esto en octubre de 2023. Estamos en noviembre, pues llevamos un año y algo. Es verdad que han habido cosas por medio, como que he sido padre, que puede ser que haya ralentizado algunas cosas, pero realmente el proceso no creo que lo hubiera podido acelerar mucho, mucho más. Aquí hay que tener en cuenta que hay... o sea, están tus plazos de creación, testing, validación, etcétera, etcétera, etcétera del juego, que eso lleva un tiempo, y vas a depender de mucha disposición de terceros para que te ayuden en ese testing. Y luego está todo lo relativo al contacto con el sector, editoriales, distribuidoras, fábricas y demás, que van hasta arriba de todo. Es un mercado muy en auge, hay muchísimos juegos, entonces ellos están con lo suyo, y para una cosita nueva como esta y tal, pues el tiempo es un poco más limitado y se entiende, ¿eh? Luego, si hay ferias como ese, no sé, hay grandes eventos, pues los fabricantes y todo el mundo como que desaparece un poco porque es allí donde tienen que estar, entonces te quedas colgado un par de semanillas hasta que tengas una respuesta, etcétera. Entonces sí, un año y algo, y si todo va bien, pues se quedará en 1 año y 2 meses. Si no, se ampliará un poco más. Yo creo que lo has conseguido en una velocidad alucinante. Lo has conseguido bastante rápido en general. No sé, según lo que vas oyendo en internet y las experiencias de otras personas. Pero quería volver al tema de la validación. Vale, has hecho playtesting, pero una cosa que mucha gente dice que es positivo también es el tema de los eventos. Yo no sé si has estado en eventos, sé que has estado en el que hicimos en Tabletop Creator. ¿Qué tal tu experiencia en general con esto? No he estado en más eventos. Sí que es verdad que al tener acceso a la docencia, sí que hay algunos centros de institutos y demás que sí que se han interesado en hacer torneos de esto, talleres y tal, para extraescolares, o sea, para actividades relacionadas con la matemática, pero hasta que el juego no esté fuera no tiene mucho sentido, ¿no? No hay copias que poder usar. Y nada, y en el evento de Tabletop, a ver, este sitio, o sea, este tipo de cosas son claves para todo esto, ¿vale? Hay una máxima que copió bueno, un canal de videojuegos que son Chiclan and Friends, el cual siempre dicen que hay que estar. O sea, si quieres lanzar algo, si quieres que tu idea crezca, si quieres que todo esto prospere, es el concepto de hay que estar. O sea, si hay eventos relacionados donde tú puedes aparecer y darle visibilidad, tienes que estar. O sea, eso creo que es clave y que aún no he entrado en esa fase, pero que me tocará y la espero con ganas cuando ya esté todo más lanzado. Y luego, aparte del evento que hizo Tabletop en este caso, en el que pude asistir, y que es otro tipo de concepto que está muy muy bien, ¿no? Porque al final allí no solo das a conocer tu juego y lo puede jugar gente que va... O sea, que ya no es un perfil al uso de un jugador raso, ¿no? Es gente que está interesada en el diseño y creación de juegos de mesa, que van a estar 3 días haciendo sus propios juegos en base a una idea que establecen y demás. Entonces el feedback que vas a recibir ahí es infinitamente superior que el de cualquier otro, porque va a ir muy fino y va a ir muy hilado y te puede quitar ese síndrome del impostor que creo que tenemos todos, ¿no? Cuando lanzas algo así que crees que solo te gusta a ti y madre mía, pero bueno, ahí ves que no es así. Y luego porque ya a nivel desde la otra parte, ¿no? Si estás... O sea, ves muchas mecánicas nuevas de juegos que se le ocurren a toda esta gente mientras están haciendo el objetivo de la Jam y te abre puertas, ¿no? O ideas para, oye, pues futuros juegos o versiones mejoradas del número perdido para un futuro, otra edición o lo que sea, que joder, estás viendo como a gente semiprofesional sin serlo, ¿no? Crear estas mecánicas nuevas, hacer todo ese contexto y ese ambiente está muy muy guay. A mí me gustó mucho. Para muchos diseñadores nuevos, pues a ver, publicar un juego pues puede parecer un reto imposible. Tú lo has conseguido en un tiempo bastante cortito, pero
em, ¿qué consejo le darías a alguien que está buscando publicar su primer juego? No ha tenido interacción dentro de la industria jamás, ¿sabes? Y es el primer proyecto así que hace, básicamente. A ver, esto, o sea, creo que parte del éxito que yo ya he ido relativamente rápido en el juego va un poco con mi actividad laboral durante estos últimos años, ¿no? Muy centrada en la operación, en la operativa, en la gestión de proyectos y demás. Entonces, creo que lo he organizado muy bien cuáles han sido los pasos y los tiempos para hacerlos. Pero si estás en una fase donde ya tienes el juego, ya tienes tu prototipo, ya tienes todo más o menos listo y lo has lanzado a una serie de editoriales y no has conseguido el objetivo, ¿no? No has conseguido que nadie se interese por él. A ver, yo creo que lo primero es, o sea, aquí hay una parte de que habría, o sea, ese primer concepto de validación de producto igual no se ha superado, ¿no? Es decir, ostras, pues igual el producto es que realmente no tiene mucho sentido. Me gusta a mí y a mis amigos porque lo hemos hecho en nuestro contexto, pero más allá de esto no tiene. Entonces, antes de rendirse y asumir esa teoría, yo trataría lo que he hablado antes, de pedir feedback a estas editoriales que igual me han contestado pero con un no y decirle, vale, pero, o sea, lo entiendo, pero me puedes decir exactamente, o sea, me puedes dar feedback sobre esto. Esto me lo recomendó un amigo y tiene mucho sentido, que es contactar directamente a las personas, si te firman con esa persona, si no buscarlos en LinkedIn y escribirles directamente a ellos. Decir, oye, mira, veo lo que haces, está muy guay, joder, os tengo como un referente, sois una editorial top, os he mandado el juego, no ha cuajado, no pasa nada y tal, pero ostras, tu punto de vista como profesional sobre mi juego, si le puedes dar una vuelta y 5 minutos y decirme algo, para mí es oro. Y esto la gente se lo suele tomar a bien, porque, ostras, estás pidiendo una ayuda desinteresada, no voy nada por detrás, no quiero que con esta conversación tú me cueles en una lista de emails ni nada de ese estilo, solo quiero que, ostras, tú que sabes de esto y que te tengo con cierta referencia, me des tu opinión sobre esto, ¿vale? Entonces, creo que ese sería un punto importante a hacer, ese pedir feedback, pero ya mucho más a un nivel profesional, más a un nivel de producto, digamos, de decir, ostras, igual mi mecánica funciona, mi diseño es bonito y tiene sentido, pero para el público no vale. Entonces, que me expliquen por qué no vale y si hay algo que yo pueda cambiar, porque igual sí. Y si todo eso no funciona, no tiene mucho sentido, entonces sí que me aventuraría un poco más en la parte del Kickstarter o crowdfunding en general, porque al final explicar todo eso bien y tratar de darle todo el alcance posible y demás, aunque es un trabajo a tiempo completo, aunque requiere de inversión económica en marketing, aunque hacerlo bien requiere de muchas cosas, sí que le vas a coger un pulso a si tiene o no tiene sentido la idea, ¿vale? Porque al final, muy probablemente, si estás en esa situación, es que el producto no esté bien validado. Es que o no se haya validado per se, ¿sabes? No tenga ese interés y hay que entender un poco el porqué. Entonces yo rascaría por esas vías y si no funciona, trataría de pensar otra idea o otro concepto reutilizando todo lo que pueda de este. Oye, si ya se han invertido cosas en diseño, en personajes, en alguna mecánica que sí que es más sólida, pues igual hay que pivotar y rehacer ese producto de otra manera reutilizando lo existente. ¿Hay algo que te hubiese gustado saber antes de empezar a trabajar en número perdido? Algo que al final del viaje casi digas, jo, si esto lo hubiese sabido, todo habría sido mucho más fácil. Muchas cosas, muchas cosas. El cómo entrarle a las editoriales, haber hecho ese trabajo previo de lo que hablo, de ese LinkedIn, de ver bien a quién vas a escribir y por qué. No bombardear a todo el mundo con un email plantilla por muy bien que esté o por mucho que ChatGPT te ayude a redactarlo, sino, vale, voy a escribir a Trangis, por poner un nombre, y voy a ir a Trangis con algo en concreto, qué tipo de juegos hacen, por qué creo que les puede interesar el mío. O sea, personalizar muy mucho todo. O sea, al final estás buscando un partner, estás buscando un socio y bombardear hacia los 80 que hay es una tarea muy operativa, donde pequé de mi propio expertise, pero que tiene poca base a nivel de negocio. Creo que hay que darle una vuelta a eso, a quién es tu interlocutor y por qué crees que tu juego les puede interesar y vendérselo un poco, que sea atractivo en ese email, que digan, vale, leo algo que no huele a plantilla ni huele a bombardeo, sino que, ostras, que puede ser que me interese. Porque creo que aunque la respuesta sea que no, te va a aportar ese valor del por qué no, que es muy importante. Eso una. Y luego todo lo relativo al proceso de fabricación e imprenta. Sí que recomiendo que antes de... Es difícil, que antes... Porque es como que viene antes y luego la gallina, ¿no? Que
entrar en procesos de cómo comprender que funciona una fábrica y una imprenta antes de ni siquiera empezar a hacer el juego. Es difícil, pero sí que creo que es algo donde si sabes seguro que quieres llegar a hacerlo, antes de tener las versiones finales y antes de tener los últimos diseños, ya empiezas a entender cómo funciona un fabricante, qué patrones de color existen, qué son los bleedings, ¿no? Las sangrías, los márgenes, todas estas cosas que, en este caso, gracias a Tabletop y que tenía cierto acceso a soporte y tal, lo pude arreglar, pero la primera versión que hice estaba toda mal. Visualmente está bien, a niveles de imprenta está todo mal. La caja, sin ir más lejos, la he tenido que hacer como, no lo sé, 5 veces. O sea, cuando la hacías es que los negros no son negros, es que el código EAN no se ve. Bueno, hay una serie de procesos de fabricación que es importante saber para no repetir mucho los pasos, aunque luego haya software que te lo pueda arreglar, como en el caso de Tabletop, que te va a agilizar esos cambios. Pero entenderlo de base es importante, te va a hacer ir más rápido. Y luego es verdad que hay una parte, si lo vas a hacer con una distribuidora y de cierta parte logística te vas a tener que encargar tú, hay cosas que también tienes que saber, ¿no? Y a nivel de legislación, qué debe o qué no, o sea, qué tiene que aparecer sí o sí en una caja, que eso hay guías que te lo van a dar, cómo me doy de alta un EAN para que lo puedan leer con código de barras, porque ya te estás yendo a unos grandes almacenes con miles de copias de otros juegos y el tuyo va a entrar por ahí, ya no te lo mueves tú desde correos. Entonces, esas nociones logísticas, aunque las distribuidoras te ayuden, familiarizarte va a venir muy bien, porque te va a tocar meterte ahí. Y si te lo montas tú solo, tienes que hacerlo tú desde cero. Son cosas que existen, son cosas que están documentadas por mis sitios, que internet está lleno de información, pero que son algo complejas cuando las tratas de unir todas, más lo relativo al juego, vaya. A ver, sabemos que es muy pronto aún y que de momento tienes 1.000.000 de cosas en la cabeza, pero después de la experiencia con Número Perdido, ¿tú ves en el futuro intentar diseñar otro juego de mesa? A ver, no te voy a mentir que en el mismo momento que llegó la caja a mi casa del Número Perdido, sí que pensé en el Número Perdido 2, por decirlo de alguna forma, ¿no? El Número Perdido Adventure, que conserva mecánicas, pero ya es cooperativo, hay eventos, es otra cosa, es la misma base de resolver operaciones, pero ya le metes un poco de historia, ya le metes personajes, ya le metes otra serie de historietas. Y fue terminar una cosa y empezar a pensar en la otra. Pero es verdad que vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta parte mía a nivel laboral, digamos, me obliga a termino una cosa y luego empieza otra. Pero estoy casi seguro que se hará, sobre todo porque voy a recibir muchísimo feedback de este. Entonces, cuando esto salga a la venta, cuando lo empiece a usar la gente, cuando reciba feedback por redes sociales y demás, y entienda un poco qué cambios tienen o no tienen sentido, o qué echa de menos la gente o qué tal, estoy seguro que no podré evitar poner un ojo en, oye, ¿cuál es el siguiente paso de esto? ¿Sabes? Si es una segunda edición con cosas mejoradas en función de lo que dice el público, o nos vamos ya a esa calentada suprema del Número Perdido Adventure y todo lo que engloba. Aún así habrá que ver si todo eso sigue teniendo sentido para Asmodee, si la parte de la producción sigue apostando por eso y tiene o no tiene sentido, en fin, todo esto habrá que verlo, pero no creo que lo pueda evitar. Al menos echarme la manta a la cabeza y desarrollarlo, luego ya todo lo demás veremos. Pues tenemos muchas ganas de verlo, aunque solo sea la idea. Pues Alberto, muchas gracias por venir aquí y compartir tu experiencia y tus consejos con nosotros y con la comunidad. Por favor, dinos, pues nos puedes repetir cuándo sale el juego. Dinos dónde la gente te puede encontrar, dónde puede encontrar el juego y dónde lo puede comprar en un futuro. Nada, pues el juego sale el día 27 de diciembre, si todo sigue igual. Ya voy con mucho miedo por todas las cosas, pero bueno, 27 de diciembre sale. Nos podéis encontrar en la web numeroperdido.com y ahí tenéis acceso a las redes sociales. En este caso el Instagram, que es la única que más o menos he movido un poco, es número-perdido. No tiene mucho más. Y ahí iremos publicando un poco cuáles son los puntos de venta, ¿vale? Porque con Asmodee sabemos que la distribución va a ser en casi todas las tiendas locales a las que soléis ir, tendrán acceso a ellas y podrán adquirir copias para vender. Y luego supongo que algunas grandes marcas de centros comerciales o de gigantes web, por decirlo de alguna manera, sin decir nombres, tendrán un apartado ahí. Ya os digo, en la web y por las redes, cuando tenga más información lo iré compartiendo.
Muchas gracias otra vez por venir con nosotros y tenemos muchísimas ganas de ver lo que pasa. Muy bien, a ver si os gusta a todos y gracias a vosotros por darme este espacio.